Van a ser dos PowerPoints como la vez pasada para no mezclar tantos temas. Así que empecemos. Vamos a hablar principalmente de la cultura organizacional en primer lugar. La cultura organizacional básicamente es un conjunto de valores, normas, creencias, prácticas que definen, digamos, cómo se comportan las personas dentro de una empresa o dentro de una organización. Vemos que hay culturas fuertes y hay culturas débiles. En primer lugar, como dije, la cultura organizacional, un ejemplo claro y básico de la cultura organizacional básicamente es, por ejemplo, Google. Google básicamente, la cultura dentro de Google se basa en innovación, en libertad, en colaboración. Los empleados en sí dentro de Google pueden proponer, digamos, ideas nuevas y trabajar en proyectos propios, lo cual es bastante importante esto porque crea, digamos, un ambiente de creatividad o refuerza lo que es la creatividad. ¿Okay? Como dije, tenemos dentro de esto la cultura fuerte y la cultura débil. La cultura fuerte, en primer lugar, básicamente es aquella cultura en donde todos los empleados comparten y respetan los mismos valores. Como por ejemplo, les doy ejemplos para que quede un poco más claro, Toyota. En Toyota lo que va a pasar es que todos conocen y siguen un mismo sistema de mejora continua, ¿ok? Entonces hay una cultura común muy marcada que básicamente en donde todos los empleados, digamos, respetan estos valores o esta cultura, ¿ok? Y la cultura débil, la cultura débil, que pido mil disculpas, hay veces que hago los PowerPoints de manera apurada y no me doy cuenta de estos detalles, puse fuerte dos veces. Así que bueno, la cultura débil básicamente es aquella cultura en donde los valores no están del todo claros o no se cumplen en la práctica, ¿ok? No son practicados. Como por ejemplo, no sé, en una empresa, no sé, hay una empresa que dice valorar el trabajo en equipo, pero fomenta también a la vez la competencia individual entre los empleados. Entonces, digamos, los valores, el valor básicamente es el trabajo en equipo, pero digamos, no está claro o no se cumple, por así decirlo, al final. Después tenemos las dimensiones de la cultura organizacional. Las dimensiones de la cultura organizacional son varias. Primero hay conceptos claves que quiero remarcar, que son los de la izquierda. En primer lugar tenemos la innovación y la toma de riesgos, que es básicamente, no sé, los voy a explicar más que nada con ejemplos para que no sea un matete de cosas. La innovación y el riesgo. Vamos a ver, no sé, en Tesla, por ejemplo. Bueno, en Tesla básicamente se apuesta por ideas nuevas sin miedo al fracaso. Eso es la innovación y tomar riesgos. O sea, optar por productos nuevos y tener la valentía de tomar ciertos riesgos sin saber si va a funcionar o no. O si va a funcionar bien o si va a funcionar mal. Después tenemos la atención al cliente, que es básicamente el hecho de satisfacer al cliente, como por ejemplo en Amazon, que todo se diseña pensando en la satisfacción del cliente. Después tenemos los resultados o la orientación a los resultados, que básicamente es valorar los rendimientos. O sea, no sé, por ejemplo, en Uber, que se valoran tanto los números, se valora el rendimiento de los trabajadores, se valora qué tantas estrellas tienen. Esos son los resultados. Los resultados, básicamente, qué resultados da, digamos, cada acción o la cultura en sí. Después tenemos la orientación a la gente. La orientación a la gente, básicamente, es el hecho de cuidar, por así decirlo, a sus empleados. Porque, básicamente, por ejemplo, no sé, en Natura se cuida mucho a los trabajadores. Eso sería orientación a la gente. ¿Entienden?
Después, por otro lado, tenemos el trabajo en equipo, orientación a los equipos. Quiere decir básicamente que trabajo en equipo es lo que necesitan o es lo más, lo correcto, digamos, para que una organización funcione de la mejor manera, que es básicamente colaborar en distintos proyectos de manera unida para un mismo objetivo, ¿ok? Como por ejemplo, no sé, en Pixar los equipos colaboran constantemente en todos los proyectos que surgen. Después tenemos la agresividad y la estabilidad. La agresividad básicamente significa la competencia básicamente con los rivales más que nada, como por ejemplo, no sé, en algunas startups se promueven competir fuertemente con los rivales. O sea, agresividad lo igualaría con competitividad, o sea, el hecho de competir fuertemente con los rivales. Y la estabilidad, básicamente, es, digamos, priorizar el orden, la seguridad, para que todo funcione de manera, o sea, continua, ¿ok? Eso sería estabilidad. Como por ejemplo, no sé, en los bancos tradicionales como el Banco Galicia, Banco Provincia, se prioriza muchísimo lo que es la seguridad y el orden. Eso por un lado de las dimensiones de la cultura organizacional. Por otro lado, vemos cómo aprenden los empleados. Aprenden mediante cuatro cosas. ¿Cómo aprenden? Bueno, mediante historias, mediante rituales, mediante símbolos materiales y mediante el lenguaje. Mediante las historias, mediante las historias básicamente van a aprender mediante aquellas anécdotas internas con lecciones, con ejemplos, tratando de darles a entender, digamos, anécdotas anteriores para que vean, digamos, eh, la cultura en sí, ¿ok? Para que se les transmita la cultura. Después, mediante los rituales, ¿qué son los rituales? Bueno, mediante eventos o rutinas importantes. No sé, por ejemplo, no sé, la organización planteó desde un principio que todos los jueves a las 4:30 de la tarde, antes de que se retiren del trabajo, tengan una reunión para hablar de su día. ¿Se entiende? Esos serían rituales, eventos o rutinas importantes. Símbolos materiales, bueno, la oficina, los uniformes, los logos. Más que nada se nota en los uniformes, porque cada empresa tiene un uniforme sinónimo de la empresa misma, obviamente. Y el lenguaje, mediante el lenguaje, básicamente mediante las palabras, ciertas frases, un estilo de comunicación propio. Hay organizaciones que se comunican de manera más informal, otro más formal. Básicamente es eso. Y por último tenemos que si se podrá crear una cultura orientada hacia un fin determinado. Sí, sí se puede, pero requiere, uno, intención, dos, liderazgo y coherencia en todas las acciones que se requieran. Después tenemos la cadena de mando. La cadena de mando básicamente es la línea de autoridad que muestra quién manda a quién en la empresa, básicamente. Se extiende mayormente de los niveles más altos de la organización hacia los más bajos. ¿Ok? Después tenemos los elementos claves, que tenemos la autoridad, la responsabilidad y la unidad de mando. La autoridad básicamente es el derecho de dar órdenes, ¿ok? Como, no sé, por ejemplo, un gerente le asigna tareas a un empleado, eso sería autoridad. La responsabilidad básicamente es cumplir y responder por las acciones o tareas que hacemos, como por ejemplo, no sé, si a mí me encargaron el inventario y yo básicamente tengo que responder si hay errores, si está todo bien. Y la unidad de mando básicamente quiere decir que un empleado debe tener solamente un jefe directo, no puede tener varios jefes, como por ejemplo, no sé, o sea, no podemos recibir órdenes contradictorias de dos supervisores al mismo tiempo. Yo, como empleada, básicamente necesito tener un solo jefe directo para que no se generen confusiones a la hora de hacer tareas. ¿Ok?
Pues tenemos, por último, no sé si por último, tenemos el tramo de control, falta todavía. El tramo de control básicamente es la cantidad de personas que un jefe puede manejar bien. Tenemos tramo estrecho y tramo amplio, ¿ok? El tramo estrecho básicamente son pocos empleados, pero muchísima más supervisión, pero también tiene un costo mucho más alto, ¿ok? Por ejemplo, no sé, un supervisor que controla a 3 vendedores nada más. Es mucho más caro por una cuestión de que está controlando a 3 vendedores nada más. En cambio, un tramo amplio es que tiene muchos empleados a su cargo, tiene menos control, pero es más barato. O sea, no controla todo, ¿entendés? En cambio, en el tramo estrecho, como al tener 3 nomás, básicamente va a buscar la perfección. Como por ejemplo un jefe de planta que supervisa 20 trabajadores en el tramo amplio. Después tenemos las bases del poder según French y Raven. Estas bases básicamente son formas en que una persona puede tener poder dentro de una organización. Tenemos varios, son 6 en realidad. No, primero tenemos poder de recompensa, que básicamente es poder dar premios o beneficios, como por ejemplo, no sé, un jefe que te da un bono a vos si es que haces bien tu trabajo, o el hecho de que te da un premio por ser el empleado del mes, o cosas así. Después, en segundo lugar, tenemos el poder coercitivo, que básicamente se basa en el castigo o el miedo. Sabemos que básicamente usa amenazas o sanciones para lograr obediencia. Se basa en amenazas igual en, como dije, mediante la fuerza física, económica, social, mediante cualquier fuerza. Como por ejemplo, no sé, si un empleado no cumple la tarea, o lo sancionan o lo despiden. En tercer lugar tenemos el poder legítimo, que básicamente viene del cargo que ocupa la persona. ¿Okay? La autoridad se basa en la posición designada o elegida. Y como por ejemplo, no sé, un director general que tiene el poder por el simple hecho de ser director general. ¿Se entiende? Después tenemos el poder referente. El poder referente básicamente se basa en el respeto o admiración, ¿ok? Como por ejemplo, no sé, un líder carismático es perfecto para trabajar como coach o como un jefe que inspira a los empleados para hacer su trabajo de buena manera. Después tenemos el poder experto. El poder experto viene del conocimiento especializado, ¿ok? Como por ejemplo, no sé, un programador senior que tiene básicamente que responder todas las consultas que le preguntan a él. ¿Se entiende? Básicamente sería el conocimiento de experiencia en un área específica. Como no sé si gerente senior solamente, pero cirujanos, eh, abogado penalista, están en una rama especializada ya, ¿se entiende? Y el poder informativo, básicamente tiene acceso a información clave, ¿ok? Que permite influir al reducir la incertidumbre. Como por ejemplo, no sé, alguien que sabe datos estratégicos antes que los demás. Eso porque se informó con información clave que no puede acceder todo el mundo, obviamente. Después tenemos el poder según Mitzberg, por último, que básicamente, según Mitzberg, el poder es la capacidad de influir en lo que pasa dentro de una organización y no siempre pasa por la jerarquía, ¿se entiende? Como por ejemplo, no sé, tenemos un empleado sin un cargo tan alto, pero con muchísima experiencia, muchísimas habilidades técnicas que puede influir en decisiones muy importantes, ¿ok? Después tenemos
ciertas características que básicamente el poder de un MISPER está ligado tanto a la influencia y a la política organizacional, ¿ok? Es un factor de contingencia ya que afecta a la estructura dependiendo del control externo, intereses personales, cultura o modas, y tiene, su efecto básicamente es selectivo y puede modificar la estructura organizacional. Por otro lado, tenemos las características del poder, que son 4. En primer lugar, se ejerce, no es que se posee, o sea, no es fijo, digamos, no es que se nace con eso, no se nace teniendo poder, sino que básicamente que se ejerce, se practica, básicamente. Está presente en toda relación social, básicamente que no solo en jefes, sino que hasta en una conversación misma uno tiene más poder que otro, ¿entiendes? En tercer lugar, es móvil y multidireccional, que básicamente puede ir de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, no tiene una dirección fija. Y en cuarto lugar, básicamente implica resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces la gente se opone a esta influencia a esta persona con poder. Después tenemos las características características de los tipos de legitimidad del poder. Pueden ser racional, legal, tradicional y carismático. Racional o legal, básicamente, que está basado en normas o leyes, como por ejemplo no es un gerente con poder formal. La tradicional, básicamente, que está basado en costumbres, es un patriarca en una empresa familiar. Y por último, el carismático, que básicamente está basado en el atractivo personal, como por ejemplo no es un líder que inspira como Elon Musk. ¿Entienden? Eso por un lado, ahora les voy a compartir el otro power, eso por un lado. Ok. Por otro lado, les comparto la segunda parte, donde vamos a hablar de la identidad organizacional, ¿ok? La identidad organizacional básicamente es como, una organización, es como una organización se define a sí misma y cómo quiere que las demás organizaciones la vean, ¿ok? Incluye tanto misión, visión, valores, objetivos, símbolos, entre otras cosas, no sé, como por ejemplo Coca-Cola. Coca-Cola básicamente se define como una persona, como una empresa, perdón, estaba leyendo otra cosa. Coca-Cola se define como una empresa que nos inspira momentos de optimismo y felicidad, lo cual forma parte de su identidad, ¿ok? Eso. Después, después tenemos la cultura organizacional. Tenemos la identidad y la cultura. La identidad básicamente es cómo la organización se define a sí misma y cómo quiere ser percibida. Y la cultura básicamente son aquellas costumbres, creencias, comportamientos compartidos entre los miembros de una empresa y muestra cómo se hacen las cosas desde adentro de una organización. ¿Ok? Como por ejemplo en Google. En Google la cultura es abierta e innovadora. Los empleados pueden trabajar en proyectos creativos con total libertad, básicamente. Otra diferencia entre identidad y cultura es el enfoque temporal. El enfoque temporal en lo que es la identidad, básicamente vemos que la identidad tiene un enfoque mucho más
estático o estable y duradera, ligado a aspectos centrales aspectos centrales que no cambian fácilmente. Y la cultura, a diferencia de este, básicamente es mucho más dinámica y flexible y puede cambiar con el tiempo según experiencias e influencias internas. En cuanto a identidad, que es más estable y duradera, vemos a Apple, que básicamente siempre se definió como innovadora y siempre la definió el diseño. Y en la cultura, que es más cambiante y evoluciona con el tiempo, vemos una empresa tradicional que puede volverse mucho más digital y flexible tras un cambio de liderazgo. Después tenemos la perspectiva interna y externa, en donde vemos que la identidad abarca cómo se ve internamente la organización y cómo quiere ser vista externamente. Y la cultura básicamente tiene un enfoque como más interno, lo cual puede influir en la identidad al estar centrada en los valores y comportamientos del grupo. ¿Ok? En cuanto a la identidad, que básicamente es como la empresa se ve a sí misma y cómo quiere ser vista, vemos una marca de ropa, por ejemplo, que puede verse como moderna y sustentable, y en cambio la cultura, que básicamente está centrada en lo que se vive internamente, podemos ver cómo se trabaja en equipo, cómo se toman decisiones y cómo se tratan los errores. Y en cuanto a la siguiente diferencia, que es la influencia y la comunicación, vemos que la identidad básicamente es explícita y se comunica conscientemente mediante los elementos formales como la misión, visión, valores corporativos, logotipos y marketing. Y en cambio la cultura básicamente es más implícita, ¿ok? Transmitida de una manera capaz más informal a través de rutinas, interacciones, rituales, comportamientos cotidianos. En cuanto a la identidad, que básicamente es formal y explícita, podemos ver que a través de la misión en el sitio web, podemos, la identidad se comunica de forma más formal y explícita, como por ejemplo, a través de la misión en el sitio web, el logo y el uniforme. Y en cuanto a la cultura, que básicamente se opta por una forma más informal y práctica, que vemos básicamente aquellas acciones como el actuar de los jefes, cómo se celebran logros, cómo se habla en las reuniones. Después tenemos la filosofía corporativa. La filosofía corporativa es el deseo de lo que la organización quiere ser. Une tanto el presente como el futuro y la define desde lo más profundo, básicamente. Eso es la filosofía corporativa, y no nos olvidemos que es diseñada por la alta dirección. ¿Ok? Tenemos tres cosas importantes: la visión, misión y valores. La visión básicamente es la proyección futura de la organización y define a dónde se quiere llegar. ¿Ok? ¿Dónde quiere llegar la organización? ¿Cuál es como el objetivo? ¿Entiendes? Y representa la ambición y el reto. En cuanto a la visión, básicamente no sé. Un ejemplo sería ser la empresa, una visión sería que se quiere lograr a largo plazo, como por ejemplo, no sé, ser la empresa líder en nutrición saludable de América Latina. Quiero ser tal cosa, ¿entiendes? La misión establece qué hace la organización, define su propósito y actividad principal. Entonces, la misión básicamente define qué es lo que hace la empresa actualmente, cómo lo hace y para quién. ¿Ok? Como por ejemplo, no sé, producir alimentos saludables y accesibles para todas las familias. Eso sería una misión. ¿Ok? Es lo que hacemos actualmente, pero accesible para todas las familias. Ahí estamos diciendo cómo va a ser accesible y para quién, para todas las familias. Y los valores explican cómo hace la organización lo que hace, ¿ok? Incluyen tantos principios y valores que guían el comportamiento interno y externo, ¿ok? Entonces, los valores son los principios éticos que guían el comportamiento diario. Básicamente es eso. Como por ejemplo aquellos principios: honestidad, responsabilidad, innovación, respeto, por ejemplo.
Por otro lado, tenemos la comparación de culturas organizacionales, donde tenemos una organización A y una organización B. La organización A es una organización rígida y jerárquica que trata de evitar el riesgo, ¿ok? Se controla estrictamente a los empleados y se prioriza la productividad y la antigüedad. Una organización formal, básicamente rígida. Y la organización B, todo lo contrario, una cultura más flexible, innovadora, dinámica, fomenta el riesgo, la innovación, la autonomía, el trabajo en equipo, y valora mucho lo que es el aprendizaje y los logros por los resultados. Una organización A podría sernos un banco tradicional donde todo debe ser aprobado por varios niveles jerárquicos. Y la organización B podría ser una startup tecnológica, o sea, una empresa tecnológica donde los empleados proponen ideas nuevas, trabajan por proyectos, entre otras cosas. Después tenemos, puse básicamente como un plus, digamos, de las culturas fuertes y las culturas débiles, que quizás para que se entienda un poco mejor o se explaye un poco mejor, para que lo lean. Esto también, la identidad, la comunicación y la imagen. Son ciertas dimensiones de la organización cultural. La identidad básicamente es lo que la empresa es. La comunicación es lo que dice que es y la imagen es lo que creen que es. Después tenemos la identidad corporativa y la imagen corporativa. La identidad corporativa, como vemos, es un conjunto de atributos, valores que toda empresa tiene y que decide proyectar, ya sean nombres, personalidad, colores, entre otras cosas. Como por ejemplo, no sé, Nike se presenta como una marca deportiva que empodera, ¿ok? Esa es la identidad corporativa, en este caso de Nike. Después tenemos la imagen corporativa, que básicamente es la concepción que tenemos de una empresa, si nos parece buena o mala, si hace las cosas bien o no. Como por ejemplo, no sé, Facebook. Facebook quiere ser visto como una red que conecta personas, pero muchas veces lo perciben como una empresa que invade la privacidad, ¿ok? Por otro lado tenemos la identidad y la imagen, básicamente vemos ciertos rasgos físicos y rasgos culturales. En la identidad, los rasgos físicos, bueno, son aquellos elementos que son visibles, tangibles, como el logo, el uniforme, las instalaciones, y los rasgos culturales son más los valores que tienen, que comparten los empleados, la misión, la visión que tienen, la filosofía, entre otras cosas. Y en la imagen vemos que básicamente es un conjunto de representaciones mentales, se generan los públicos a partir de lo que perciben de una empresa. Y la imagen básicamente dice que aunque la imagen se configura a partir de la identidad, no necesariamente es igual la identidad. ¿Se entiende la diferencia? Chicos, vamos a poner un ejemplo, no sé, el Starbucks tiene logo verde, música ambiente, diseño de tienda, tiene uniforme verde. Y los rasgos culturales, por ejemplo, servicio al cliente que es amable, relajado. Y en cuanto a la imagen, bueno, podemos dar un ejemplo, básicamente una marca de ropa que dice ser inclusiva, que incluye a varios tipos de cuerpo, pero solamente muestra modelos de ropa para gente delgada en su publicidad, lo cual puede tener una imagen contradictoria. ¿Ok? Después vemos, bueno, la misión, visión y valores. La misión básicamente es la razón de ser actual de la empresa, lo cual define qué hace, cómo lo hace y para quién lo hace.
La visión básicamente es el objetivo que tenemos a futuro, o sea, dónde queremos llegar siendo una organización y qué aspiramos a ser. Y los valores son los principios éticos que guían las decisiones y comportamientos dentro de una empresa. ¿Ok? Acá les puse un ejemplo de lo que son la misión, visión y valores. Esto les va a servir muchísimo para el trabajo práctico, porque hay un punto que tienen que hacer de la misión, visión y valores, para que tengan en cuenta también, porque hay veces que en las páginas de las pymes no aparecen eh, explícitamente la misión, visión y valores. Así que bueno, quizás esto les ayude, más que nada el ejemplo. Así que bueno, eso básicamente es la clase de hoy. Por otro lado, cualquier duda que tengan, ya saben que pueden preguntarme. Y chicos, pónganse las pilas con el TP. Eh, Aprovechen que suma puntos para promocionar y para probar. Así que solamente quería decirles eso. Así que, bueno, nada, espero que tengan una buena semana.